Y ese capítulo y versículo todos lo conocemos. Hay una unción muy fuerte del Espíritu de Dios aquí hoy. ¿Cuántos la perciben? Hechos capítulo 1, versículo 8. La Biblia, de los labios del maestro de maestros, del más unido de todos, dijo estas palabras: pero, diga conmigo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Romanos capítulo 1, el versículo de Romanos, después del Hecho de los Apóstoles, viene Romanos en el capítulo 1, las escrituras benditas en el versículo 16. Ahora habla el apóstol Pablo, también inspirado. Romanos capítulo: me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación ahí a todo aquel que cree. ¿Qué más? Al judío primeramente y también al griego. Pueden sentarse, mis queridos hermanos y hermanas. Al hablar de evangelismo y de cómo esta noche el tema de esta prédica, que creemos sea breve para después orar por nosotros mismos, al hablar del tema de esta noche que tiene que ver con el Espíritu Santo en el evangelismo, diga conmigo, el Espíritu Santo en el evangelismo. Sin duda que al pronunciar ese lema, ese tema, estamos hablando de algo que está en el corazón de Dios. En el corazón de Dios está el evangelismo. Lo sé porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesucristo, dice la Biblia, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No solamente vino a salvar, sino que Él anduvo buscando dónde estaban los perdidos para poderlos alcanzar con la evangelización, con el evangelio, con la meta de ganarlos para el reino de los cielos. Jesús, en primer lugar, esta noche quiero hablarte de Él como el modelo de alguien que está ungido por el Espíritu Santo para evangelizar a este mundo. La gente cree que la unción del Espíritu de Dios es un trofeo que podemos colgar en nuestra corbata, o lo podemos colgar en un cuadro, o lo podemos colgar en la historia y decir: yo era un hombre ungido hace 10 años, pero Dios nos manda a dejar todo lo que está atrás y extendernos a lo que está delante, porque la historia no existe. La historia fue. Hoy es el día para ser lleno del Espíritu Santo. Por eso cuando la Biblia habla del ministerio público de Cristo, eso inspira a uno para aprender que la unción del Señor tiene un propósito especial, uno de los más especiales, uno de los más agudos, y es capacitar al creyente para convertirlo en un evangelista, en un evangelizador, en un proclamador de las buenas nuevas de salvación a este mundo. Por eso, al hablar de Jesús como el modelo, me llama la atención que no estamos hablando de uno que fue nada más. Jesús todavía es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Todavía su meta sigue siendo buscar y salvar lo que se había perdido. Y es por eso que cuando hablamos de Él como el modelo de una persona que fue llena del Espíritu para evangelizar, tenemos que citar la Biblia para darnos cuenta por ella que apenas Cristo fue bautizado en el río Jordán, y ustedes se acuerdan que allí en el río Jordán vino sobre Él en forma corporal el Espíritu Santo. La Biblia dice automáticamente a esa unción, lo inmediato a esa unción. Primero va al desierto, como esta mañana así él predicaba, es lleno del Espíritu, el Espíritu lo lleva al desierto, es probado, gana todas las batallas al diablo a través de la palabra. Y cuando vence al diablo a través de la palabra, la Biblia dice que fue lo primero que Cristo hizo para usar la unción que el Espíritu Santo le había dado.
Cito la escritura en Mateo capítulo 4, versículo 23, en que Mateo, aquel judío escritor, dijo: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que estuvo enseñando porque el mundo de él estaba en ignorancia. Estuvo predicando el reino porque el mundo en que él vivía estaba lejos del reino de Dios. Y salió sanando enfermos porque aquel mundo estaba enfermo espiritualmente y también estaba enfermo físicamente. Jesús cumplió un ministerio completo. Él vino a reparar todo lo que el pecado dañó al principio. El pecado dañó la comunión con el Señor en el cielo y Él vino para reparar. Él es el reconciliador. Su evangelio tiene un anuncio al hombre: reconciliados con Dios. Repito, lo primero que Cristo hizo para cuando fue ungido y pasó el desierto con victoria frente al diablo fue ir a la misión que el Padre le había dado como el gran misionero de todos los tiempos. En segundo lugar, la Biblia habla de Cristo cuando predicó su primer mensaje en la sinagoga de Nazaret, allá en capítulo 4 de Lucas, y la Biblia dice que él abrió la escritura, y cuando la abrió, la Biblia dice que él leyó al profeta Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y dijo tres cosas en Nazaret para lo cual el Padre lo ungió. Me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. El evangelio es la buena nueva de salvación. Número 2, me ungió para pregonar libertad a los cautivos. Número 3, me ungió para predicar el año agradable del Señor. No sé cuántos recuerdan cómo esta escritura concuerda con la experiencia del Pentecostés. Estoy diciendo que la unción del Espíritu en Cristo estuvo con él para hacerlo, capacitarlo, para hacerlo el gran predicador, el gran evangelista. Esta mañana Jaciel decía una cosa muy teológica, muy bíblica. Él no predicó como divino, él predicó como humano. Y como humano le hizo falta la unción del Espíritu para convertirlo en un misionero. ¿Cuántos dicen amén por eso? Para convertirlo en el gran evangelista de todos los tiempos. Nadie ha igualado jamás el amor y la carrera misionera de Cristo Jesús. De modo, cuando la unción viene sobre uno en Pentecostés, hay un paralelo con el ministerio público de Cristo. Cuando vino el Espíritu en los 120, los capacitó. Y curiosamente, cuando la señal del Pentecostés, dice que lo primero que fue visible, no, algo fue audible, un viento recio. Después vino algo visible. Les aparecieron, lea conmigo, lenguas. Lo quiero sonar fuerte, lenguas. El último miembro que se nos convierte en la lengua. Cómo trabajamos contra ella para llevarla a la cruz del Calvario, porque nuestra lengua también tiene que decir con Pablo: estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y la palabra habla que cuando el Espíritu vino sobre los 120, los capacitó a tal manera para evangelizar que fueron visibles lenguas de fuego sobre ellos, enseñándole la señal a los discípulos que especialmente cuando la unción viene sobre nosotros, Dios quiere que usemos esa unción para abrir la boca y decirle a otro: Jesucristo sigue siendo la única esperanza. Es una negación del evangelio que alguien tenga la unción del Señor y nunca le ha predicado a un alma del Señor, o se pasan días y los pecadores pasan frente a nosotros y no le predicamos. La unción del Señor se manifiesta tal como es Cristo el modelo de eso, que cuando uno está ungido, la boca se abre libremente y el evangelio predicado fluye naturalmente del cristiano hacia las personas que no conocen a Jesucristo. Ahora, ustedes recuerdan, en tercer lugar, hablando de Jesús como el modelo de ser lleno para ir a predicar, que él tenía 12 discípulos. Especialmente los llamó para que, dice la Biblia, para que anduvieran con él. Algunos creen que la misión es más importante que la vida de comunión, pero la vida de comunión con el Señor es primero y la misión es después.
El propósito inicial por el cual Jesús llamó 12 discípulos dice que fue, número uno, para que estuvieran con Él. La comunión con el Señor da poder. La comunión con el Señor da autoridad. La comunión con el Señor capacita. Este tiempo que hoy hemos tenido aquí, desde que el servicio comenzó de adoración, es preparatorio para que entonces cuando estamos adorando y estamos en comunión con el Señor, esa comunión con Él se debe convertir en una vida de misión a lo que Dios nos ha mandado hacer. Y dice que cuando el Señor llamó a los discípulos, que eran 12, los llamó número uno para que estuvieran con Él. Dice después, número dos, para enviarlos. Digan conmigo, enviarlos. Enviarlos a predicar. Y Mateo capítulo 10 dice que el Señor hizo eso. Hubo un tiempo en el ministerio público de Cristo que Él se quedó sin los 12, porque a los 12 los mandó de 2 en 2 a predicar. Misteriosamente ahí iba también Judas Iscariote, que robaba, que era ladrón, pero ese misterio nos lo van a explicar en el cielo. La moraleja de Judas predicando es lo que aparece en 1 Corintios capítulo 10. Israel estuvo bajo la nube, pero no entró en Canaán. Pasó el Mar Rojo, pero no entró en Canaán. Tomaron del agua de la roca, pero no entraron en Canaán. Comieron el maná, pero no entraron en Canaán. Porque no es lo mismo ser aprobados por Dios que ser usados por Dios. Dios puede usarnos y eso no quiere decir que estamos aprobados por Dios. Yo quiero primero que me use, que me apruebe. Yo quiero primero que me mande, que me diga, ahí hay un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y dice la Biblia, cuando el Señor mandó a los 12, la palabra dice en Mateo capítulo 10, versículos 5 al 7, por camino de gentiles, fue lo que le dijo a ellos, no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, y diga conmigo, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Estos 12 discípulos representaban el ministerio de Cristo para Israel, porque en la Biblia estudiamos que el número 12 es un número que tiene que ver con la nación hebrea. Usted encuentra el número 12 por donde quiera. Hay 12 tribus, hay 12 apóstoles del Cordero, hay 12 puertas en la ciudad de la Jerusalén celestial. ¿Cuántos dicen amén? Hay 12 cimientos. El número 12 siempre habla de Dios tratando con Israel. Y cuando Jesús tenía 12 discípulos primero y envió a los 12 a predicar, lo que pasó con ellos fue que el Señor los envió a los 12, dándonos un ejemplo de que Israel tuvo el privilegio de tener primero, los misioneros primero fueron enviados por Cristo para que ellos fueran a llevarle a Israel la noticia de que el Mesías había venido, de que el Mesías estaba allí, de que el Mesías había venido para salvar a ese pueblo de las promesas, al pueblo de Abraham. Y el Señor los envió, dijo, vayan, abran la boca, prediquen. No entren todavía con los gentiles porque no es el tiempo para ellos. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermanos queridos, en el Antiguo Testamento hay una expresión que tiene que ver con el centro, y en el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, hay una expresión que tiene que ver con salir del centro hacia afuera. No sé cuántos recuerdan ustedes cuando Israel estaba todavía sin Cristo bajo el Antiguo Pacto. Los judíos decían, hay un solo lugar. Y cuando Daniel oraba en la deportación, dice la palabra que abría las ventanas de su casa que daban hacia Jerusalén, porque el único lugar de enfoque era un centro llamado Jerusalén en que estaba el templo. El eunuco etíope fue a Jerusalén para adorar. Daniel miraba a Jerusalén para orar. El salmista dijo, si me olvidara de ti, Jerusalén, que mi diestra pierda su destreza. Ellos tenían a Jerusalén como el centro porque ahí estaba el templo de Dios. Sin embargo, cuando Jesús vino a la tierra, cambió el pronóstico. Y cuando envió a los discípulos, les dijo ahora a 70 discípulos, no a los 12. Los 12 eran el envío misionero para Israel. En el capítulo 4 de Lucas 10, dice que el Señor después envió a otros 70. Diga conmigo, a otros 70. Más fuerte, a otros 70. Envió 12 para decir, Israel primero tiene la noticia. Pero ahora Lucas,
Y Lucas es el único escritor griego, el único escritor de la Biblia que no era judío, es Lucas, del Nuevo Testamento por lo menos. Los demás todos eran judíos. Mateo era judío, Marcos era judío, Juan era judío, Pablo por supuesto era judío, pero Lucas era gentil. Y Lucas es el único evangelista de los 4 que narra que Cristo envió ahora no solamente a 12, sino que envió a 70, porque los judíos en ese tiempo pensaban que en el mundo había 70 naciones. Y es curioso lo que voy a decir ahora. Lucas, que es el único escritor gentil, está diciendo: Jesús no solo envió 12 para Israel, sino que envió a 70 discípulos. Y cuando los envió, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, y les dijo: vayan ahora, y les decía, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Primero envía 12 a Israel y ahora envía 70 el Señor. Siempre el Señor pensando en cómo llevar la noticia suya al mundo entero. Así cuando envía 70 estaba representando que las naciones del mundo, que repito, se consideraban que había 70 naciones nada más. En ese tiempo las 70 naciones representadas ahora en 70 misioneros debían oír la gran noticia de que Jesucristo había venido a salvar la humanidad. La iglesia de estos días tiene que entender que la misión de ella no es solamente vertical, adoración, aunque eso es primario, aunque eso es fundamental. La adoración ocupa el lugar número 1 en la iglesia, pero la iglesia, el templo, el culto, como Dios lo ve, debe funcionar como una gasolinera para el carro. Venimos a la iglesia, cargamos la batería. Venimos al retiro, nos llenamos del Espíritu Santo. Venimos a esta buena actividad, nos llenamos de Dios. Pero después que salimos de aquí, el Señor dice: vayan afuera, en el trabajo, en la factoría, en la calle, den un tratado, repartan, imitando el modelo de Cristo que dijo: vayan al mundo entero y llenen al mundo de la bendita palabra de Dios. Voy a levantar la mano hoy para decir que Cristo se levantó de los muertos, resucitó victorioso, y cuando murió por nuestros pecados y se levantó de los muertos, todavía ardía en el corazón de Cristo que la empresa iba a quedar en manos de 12 cobardes. Ahora había 11, uno se había ahorcado, otro lo había negado, quedaban 10 entonces. Los 10 que estaban allí estaban llenos de miedo que también a ellos los mataran. Y cuando el Señor se levanta de los muertos, el Señor en Marcos 15, 16, 15 dice: a los que les quedaban, a los discípulos, a los 11, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y cuando ese pasaje de Marcos 16 lo comparamos con Mateo 28, en Mateo les dijo: id, yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan a todas las naciones, enséñenles todas las cosas que yo les he mandado a ustedes, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Den un aplauso al Señor si pueden esta noche. Sí, ¿cuántos dicen amén por eso? En otras palabras, hermanos queridos, el propósito, gracias mi hermano, del Señor fue enviar a otros y a otros y a otros para que el mundo entero supiera que Él es el ungido que vino al mundo para salvar a esta pobre humanidad. En Mateo 28 repetía, están los 4 absolutos de Cristo. Él dijo: yo tengo toda, digan conmigo, toda potestad. Vayan a todas las naciones. Ahí, enséñenle todas las cosas, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Digan conmigo, tengo toda potestad. Vayan a todas las naciones, enséñenle todas las cosas, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, los creyentes somos un poquito, en Cuba decimos candíos. Significa una persona que quiere la promesa pero no quiere las condiciones.
Ay, como hemos repetido la valentía, hermano. Yo no tengo miedo a las misiones. Yo no tengo miedo de meterme en la selva, porque el Señor dijo que Él está conmigo, hermano. No le tengo miedo al diablo, porque el Señor dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero esa promesa, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es una promesa condicionada. El Señor le dijo a aquellos a quienes comisionó: vayan a todas las naciones, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos lo comprendieron? Si van a las naciones, cuando vayan a obedecer la evangelización para la cual hemos sido ungidos, cuando vayamos en obediencia, entonces podremos cumplir y recibir la gran promesa de que en el campo misionero el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Den un aplauso al Señor por su fidelidad. Yo voy a decir amén con ustedes a eso. Ahora, hay en la Biblia 7 candeleros de oro que aparecen en Apocalipsis capítulo 1. ¿Se acuerdan? Así él habló hace unos días de esos 7 allá en Miami, y predicó un mensaje muy grande sobre Jesús en medio de los 7 candeleros de oro que está en Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan estaba en Patmos. ¿Se acuerdan ese pasaje? Y Juan oye una voz como trompeta que dijo tras él: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y cuando Juan se voltea para ver qué voz le hablaba, Juan primero ve 7 candeleros de oro. Y dice Juan que en medio, digan conmigo, en medio de los 7 candeleros de oro estaba uno semejante al Hijo del Hombre. Ese es Jesucristo en medio de la iglesia. ¿Cuántos quisieran que él estuviera en medio de la iglesia? Hermano, en la iglesia peor de las 7, él dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Ese pasaje que lo usa mucho para evangelismo no es un pasaje de evangelismo, es un pasaje triste de la Biblia. La iglesia de la Odisea había sacado a Cristo del centro. Ellos eran el centro. Decían ellos: somos ricos, no nos hace falta nada. Había una fábrica de colirio en la ciudad de la Odisea. Eran personas de buena posición, y gloria a Dios por la buena posición económica. Todos queremos llegar allí. Pero esta iglesia se había envanecido y había sacado a Cristo para afuera, y él estaba afuera, no estaba en el centro. Y él les llamó y le decía: yo estoy a la puerta de la iglesia porque me han sacado para afuera. Estoy llamando porque les amo. Ya no me adoran, pero estoy llamando a la puerta. Qué triste que Jesús esté a la puerta. Él debe estar en el medio de los 7 candeleros de oro. Ahora, cuando oímos esto hablando de la unción para predicar, de la unción para ir a evangelizar, que es el tema de esta noche, algunas personas leen los candeleros. Él estaba en medio de los 7 candeleros de oro. Y cuando leen candelero, lo primero que se acuerdan es el tabernáculo de reunión. ¿Se acuerdan? Había un candelero de oro con 7 brazos. Entrando por la puerta de allá del medio, estaba aquí a la derecha un candelero de oro que alumbraba debajo una vasija de aceite, y el ministro entraba todos los días, cambiaba el aceite, y en la tarde encendía la lámpara aquel candelero. Pero los candeleros que habla en Apocalipsis no son los mismos que estaban en el tabernáculo, que era un candelero fijo. Yo voy a repetirlo: en el tabernáculo era un candelero fijo que estaba colocado sin moverse, representando el poder iluminador de la palabra de Dios, la luz del mundo que es Cristo. Los 7 candeleros que aparecen en Apocalipsis, en medio de los cuales Juan dice que estaba Cristo, no eran candeleros pegados a la pared. No es una iglesia que está estática, no es una iglesia que nada más adora. La Biblia habla en griego y dice la palabra lumnias, candeleros en Apocalipsis 1, dentro de los cuales 7 estaba en el medio Cristo. No es la palabra candelero del tabernáculo, es candelero, que en griego es lumnias. Y lumnias o candelero en Apocalipsis 1 eran aquellos candiles o lámparas portátiles que el soldado llevaba en la batalla para alumbrarse, o que el caminante llevaba mientras iba por senderos tenebrosos. Como dijo una vez el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra, mientras yo ando tu palabra me ilumina. Dicen amén por eso.
Y la imagen de Apocalipsis, cuando hay 7 candeleros, no es que la iglesia es un candelero estático, es que la iglesia está comparada allí con lumnias, o sea, candeleros que se mueven. Iglesia que sale, iglesia que predica, iglesia que dice evangelizar es tarea de todos y de todos los días. ¿Cuánto dicen amén por eso? Una iglesia que sale a predicar es una lumnia, es un candelero movible. Es como que aquí en el campo se va la corriente, pero ustedes trajeron sus linternas. Yo también traje una por si acaso. Y vamos caminando y tenemos la linterna. La iglesia de Apocalipsis 1 no es una iglesia estática donde Cristo promete estar en el centro. Es en las iglesias que salen, que predican, que evangelizan, que anuncian a todos que Jesucristo es la única esperanza, que solo Cristo salva, que Él es la única puerta de entrada al reino de Dios, que en el cielo no está Pedro esperándonos llegar, que en el cielo está Cristo como la puerta de entrada al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora Él se levanta de los muertos y antes de subir, otra vez como el ejemplo de la unción para predicar, llama a los de Él y les dice, eran como 120, pero ahora todavía con los 11 que le quedaban, y les dijo, pero recibiréis poder. Lo que leímos esta noche, diga conmigo, recibiréis poder. Esa palabra poder es dinamis en el griego, recibiréis dinamis. O sea, recibiréis algo más allá de una unción de aceite en la cabeza. Miren, algunos dicen ustedes, ay, Pastor Eliseo, si yo hubiera vivido en el tiempo de Samuel, o en el tiempo de David, o en el tiempo de Moisés. Hermano, alégrense que ya la ley pasó. Estamos en el tiempo de la gracia de Cristo, en que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, porque esto es don de Dios. Ahora, cuando la Biblia habla del poder prometido en el Pentecostés, habla de dinamis. Y escuchen para que se gocen, esta palabra dinamis en el sentido práctico era la investidura que recibe una armada militar. La palabra poder dicha por Cristo allí significa, les voy a investir como militares de mi reino. Les voy a investir para que puedan ir al mundo a predicar el evangelio. Les voy a investir porque van a pelear una batalla. Yo no sé en California, pero en Miami los evangélicos peleamos batallas. Tenemos luchas. Menos mal que no es contra sangre y carne, pero hay una batalla espiritual que librar. Y Él dijo, ustedes son mis soldados, pero van a recibir un poder, una unción especial. Y eso significa, los voy a armar como soldados, como una armada militar, para que vayan al mundo y le digan a este mundo que Jesucristo sigue siendo la única esperanza. Esta noche el Señor nos mira y la voz de Él suena aquí en este retiro y dice, ¿cómo irán ellos sin haber quien les predique? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Mi suegro, que es un misionero tremendo, es pastor, pero es un hombre, el abuelo de Jaciel, que le habla a todos. Él va a comprar en la bodega y le predica al bodeguero. Va a tomarle un ponche al carro y le predica al ponchero. Va a donde quiera que va, hasta el gato le predica al hombre, y predica y predica. Es un hombre que predica a todo el mundo, como tiene que ser la iglesia. Porque la unción es una unción para predicar a Cristo. Y un día un americano lo vio predicando aquí. Él estaba en Cuba, estaba aquí de visita, y un hermano americano, pastor, lo vio predicando en los mercados, en el Publix, en el Winn-Dixie de allá del sur de la Florida. Y el americano le dijo, ¿por qué tú le predicas a la gente aquí en América? Aquí todo el mundo ha oído el evangelio. Y mi suegro lo miró asombrado y le dijo, porque la misión de nosotros, dada por el Señor, es hablarle a todo el mundo la palabra de frente. No es igual la radio, no es igual la televisión. Hay que abrir la boca y decirle al mundo, yo soy un evangelista, soy un predicador. Te vine a decir que solo Cristo sigue siendo la única esperanza. Denle un aplauso al Señor esta noche. Ahora, hermano, esa iglesia que nació en Pentecostés, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y yo quiero hablarte rapidito en la última parte de esta prédica, cómo ellos aplicaron la unción que recibieron del Señor. Esto que voy a decir es de primera línea en la vida cristiana.
Cómo el Espíritu de Dios capacitó a la iglesia que era seguidora de Cristo para que fueran haciendo lo mismo que había hecho el Maestro. Él se dedicó a hacerlo. Yo no sé cuántos saben que cuando Cristo vino a la tierra fue criticado porque se juntaba con pecadores y publicanos. Y le decían, este come con publicanos y pecadores. Con ellos come. Y cuando entró a casa de Zaqueo, la gente miró hacia el Señor con ojos torcidos. Y el Señor dice, pero yo vine aquí porque hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. En otras palabras, las mujeres rameras veían al Señor y venían a sus pies impactadas por la santidad de Cristo. No hay nadie que pueda encontrarse con el Señor Jesús y seguir siendo un pecador. La santidad de Él, al ser observada por el ser humano, refleja su gloria y revela nuestra iniquidad. Parte de la falta de santidad y de la falta de predicación sobre pureza en la iglesia contemporánea es la falta de la predicación de Cristo. Cuando Cristo es predicado como el santo de Dios, mirarlo como santo a Él revela nuestra inmundicia. Yo puedo estar conforme con alguna falta que tengo mientras no vea la santidad de Cristo, pero cuando su santidad se revela, cuán feos nos parecemos delante de su pureza. Y las mujeres rameras venían, estando una vez Jesús comiendo en casa de un fariseo, y una mujer de la ciudad, está en Lucas 7, vino tras el Señor impactada, convicta por la santidad de aquel Cristo que estaba allí en casa del hipócrita fariseo. Y la mujer comenzó a llorar su pecado a los pies del Maestro. Y los enjugaba. Aquellas lágrimas mojaban los pies del Señor, y con su cabello dice que la mujer enjugaba los pies del Señor, los secaba. Y el fariseo, sin abrir la boca, comenzó a decir, este que yo invité aquí, si es de verdad que fuera profeta, él supiera qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y como estaba pensando el fariseo en su mente mal del Señor, porque se dejó tocar por aquella mujer pecadora, el Señor, que conoce los pensamientos de todos, dijo, oye, yo entré en tu casa y tú no me diste agua, pero esta mujer ha enjugado mis pies. Oh, no me diste beso, pero que desde que andé aquí, ella está besando mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con sus lágrimas. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hermanos queridos, la iglesia debe ser inclusiva desde el punto de vista de la evangelización. No es igual quien predica aquí que a quien le predicamos en la calle. Este lugar es sagrado y aquí no puede subir cualquiera a predicar, ni cualquiera a cantar, ni como esté el hombre en su pecado, todo regado. Pero cuando vamos a la calle, el borracho merece a Cristo, el drogadicto merece a Cristo, la mujer y el hombre promiscuos merecen a Cristo, porque ese fue el ejemplo de Cristo, nuestro Salvador. Y Él dijo, me voy, pero voy a enviar al Espíritu. Viene la unción. Y cuando la unción vino, ellos fueron, tal como el Señor dijo, capacitados para ir a cumplir la misión que el Señor les había entregado. Y la palabra dice algo muy grande. Cuando en Hechos capítulo 2 aparecieron aquellas lenguas repartidas como de fuego y la unción del Señor vino, dice, y comenzaron a hablar, no solamente en otras lenguas, sino que ahora Pedro se puso de pie y comenzó a predicar el mensaje inmortal de que aquel Cristo que los judíos habían matado, Dios lo había hecho Señor y Cristo. Y Pedro evangelizó como a los 3,000 curiosos que vinieron a ver qué había pasado en el aposento alto. Y cuando vinieron a ver, porque oyeron un gran estruendo, Pedro se puso en pie. Y lo primero que hizo Pedro, ungido, fue abrir la boca para predicar a Cristo. Estamos predicando a la gente en la calle, estamos ungidos. No nos interesan los pecadores, no estamos ungidos. Vemos a la gente que pasa a nuestro lado y le dejamos ir sin predicarles a Cristo. Hay una demostración ahí de indiferencia al ejemplo de Cristo, al plan de Cristo. La unción debe manifestarse en primer lugar en que el que está ungido por el Espíritu le gusta hablarle a otros del amor del Señor.
Anoche dije aquí, o ayer por la tarde, no sé cuándo fue, que me gusta lo que Juan dice. Dice Juan, Cristo vivió entre nosotros. La iglesia debe ser callejera en su misión. A donde quiera que vaya, abre la boca. En un megáfono, en un micrófono, sin micrófono, con un tratado. Ese es el ejemplo del Señor. Y Pedro lo hizo porque la unción en los apóstoles les capacitó para hablar del Señor como la primera cosa que evidenció que estaban llenos del Espíritu Santo. La segunda cosa que hicieron fue, cuando fueron llenos, a partir de Hechos capítulo 2, la palabra demuestra que ellos sabían qué mensaje tenían que predicar. Digan conmigo, ¿qué mensaje tenían que predicar? Muchas veces le predicamos a la gente un mensaje que no es el evangelio. Pero cuando vemos a los apóstoles llenos del Espíritu en Pentecostés, mis queridos hermanos, la evidencia es que ellos habían elegido una palabra para predicar, que a esa palabra le llamaron el evangelio de Jesucristo. Usted lee en Hechos capítulo 2, el mensaje que predicó Pedro en Pentecostés, mis queridos hermanos, era un mensaje basado en la persona de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y Pedro habló de Cristo como el mensaje. No le puedo invitar a la gente, ven a mi iglesia, que aquí todos son lindos. Eso puede ser verdad, pero no es el evangelio. Ven a la iglesia, que toda la gente es very nice. Eso puede ser verdad, pero eso no es el evangelio. Ven a la iglesia, que tenemos un grupo musical precioso. Eso es verdad, pero ese no es el evangelio. Ven a la iglesia, que mi pastor predica bien. Eso es verdad, pero ese no es el evangelio. El evangelio de los que están ungidos por el Espíritu Santo es el que predicó Pedro cuando decía: este Jesús que ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este Jesús es la piedra reprobada por nosotros. Denle un aplauso. Es la piedra reprobada por nosotros, los edificadores, que ahora Él ha llegado a ser la cabeza del ángulo. Es el mensaje del evangelio que tenemos que predicar. Y yo quiero decir aquí, hermanos, tengo una universidad propia cristiana, pero no hay que ir a la universidad cristiana para aprender a predicar el evangelio. El evangelio no hay que aprender a predicarlo en ningún colegio bíblico. El evangelio es el brotar del Cristo que está en nosotros. Del Cristo que está en nosotros. Cuando de verdad Cristo está en mí, se sale una palabra de consuelo, se sale una palabra de evangelización. Y cuando Pablo fue a Corinto, ¿cuántos recuerdan la unción que tenía Pablo? Se quitaban, le enviaba a él los paños y delantales de su cuerpo y los llevaban a la gente, y la gente tocaba los paños de Pablo y eran sanos. Eso no es doctrinal. Aparece una sola vez nada más en la Biblia. Hoy vemos gente que tiene tanta unción que se quitan el saco, se lo tiran a la gente. Y yo quiero decir aquí, hermano, las doctrinas no se pueden sacar de un solo ejemplo bíblico. No es doctrinal que me quite el saco y lo lance y ustedes reciban el poder de Dios. Dios puede hacer lo que Él quiere. Dios puede hacer lo que Él quiere. Usa un niño, usó una mula en el Antiguo Testamento. Y la mula fue el único profeta que nunca fue ni al cielo ni al infierno, pero habló de parte de Dios. La mula era vidente. La mula vio el ángel de Jehová, y el pobre Balaam, ciego, no vio el ángel del Señor. Dios puede usar hasta las piedras, dijo Cristo. Pero el método era que Pablo estaba ungido. Y ese Pablo tan ungido una vez dijo: ustedes saben cuál es mi conocimiento. Ustedes saben que fui educado a los pies de Gamaliel. Pablo fue educado en la universidad más prestigiosa de Jerusalén. Se cree que los alumnos de Gamaliel, escucha hermano esto, tenían que saberse el Pentateuco entero de memoria a los 20 años. Ese era el apóstol Pablo, un erudito en la ley. Pero cuando fue a manifestar la unción que tenía, dijo en Corinto: cuando yo fui a vosotros, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Alábale si puedes. Solo Cristo. En otras palabras, si yo voy a mostrar hoy a ustedes cómo se evangeliza un alma con la unción del Señor, yo diría que un minuto me alcanza para predicarle a un alma el evangelio.
decirle, tú y yo somos pecadores por nacimiento, pero Cristo vino al mundo, llevó nuestros pecados en su cuerpo, Él murió en nuestro lugar, el Padre nos perdonó. Si creemos en Cristo, Él fue sepultado, Él se levantó de los muertos, Él ascendió al cielo, y la Biblia dice que los que creen en Él son salvos eternamente y reciben perdón de pecados por su nombre. Si yo le dije eso a alguien, yo le prediqué el evangelio. Luego lo otro es enseñanza. Luego lo otro es discipulado. Pero cuando la unción viene, la unción te invita a predicarle a la gente el verdadero evangelio de Cristo. Lo último que voy a decir aquí, hermano, es, y terminamos, cuando la unción viene sobre los discípulos, el Señor los capacitó, escuchen esto, con un espíritu de sacrificio por hacer la obra de Dios. Yo me he gozado aquí en el retiro. Yo me he gozado aquí en el retiro. Yo me he gozado aquí. No solamente por la unción de los cultos, la alabanza, el poder, las predicaciones buenas. Me he gozado en ver a los hermanos esos que Edwin decía ahorita, que se levantaron a las 4 de la mañana para ir a buscar café. Aquel hermano, ¿dónde está el hermano de los tacos? Vamos a echarle la culpa a él de no dormir nada anoche por culpa de los tacos. He visto gente aquí sacrificada. He visto hermanos que no descansan. Tengo pleito con mi amigo Edwin, porque digo, Edwin, tú no descansas. Es ahí y corre. Es un hombre dinámico, como que toma café cubano. Ay, hermanos, ustedes son un ejemplo de una iglesia sacrificada. La Biblia habla de cuando Cristo derramó su espíritu en aquellos creyentes. La unción les dio, escuchen esto, y termino ya, un espíritu de sacrificio en el evangelismo. Dice Hechos capítulo 5, versículo 42. Lo que ellos hacían predicando en manera incansable. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. ¿Qué modelo de iglesia, José? ¿Qué iglesia? Oye, qué sacrificio. Todos los días. Ay, la gente viene el domingo nada más, y cuando viene el domingo llega tarde a la iglesia. Pero ellos venían todos los días al templo y todos los días a las casas. Eran unos soldados, como dijimos, lo que significa poder, dinamis. Era una armada militar uniformada por el Espíritu de Dios que no cesaban. Había un deseo de predicarle a otros el Evangelio de Cristo Jesús, el Señor, nuestro bendito Salvador. Pablo dijo, no me envió Cristo a meter personas en el río. Eso es parte de la fe cristiana, el bautismo. Dice, pero a mí me envió Dios a predicar el evangelio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. En esta noche, yo quiero decirte lo último. Dios sabe dónde está la geografía donde Él quiere que prediquemos más el evangelio. Estaba la persecución en Jerusalén, los hermanos fueron perseguidos y Felipe va huyendo de Saulo de Tarso. Se mete en Samaria y la Biblia dice, y cuando Felipe llegó a Samaria, anunció el evangelio en Samaria. Dice después en Hechos 11, y los que fueron esparcidos iban los hermanos que perdieron sus casas, los hermanos de Hebreos 10 que perdieron sus propiedades porque se las quitaron. Dice, los esparcidos, los que perdieron la casa, la tierra, la finquita, iban por todas partes de aquellos mundos predicando el evangelio, porque la unción capacita para predicar el evangelio. Y predicó Felipe en Samaria, y hasta Simón el mago de la ciudad se convirtió a Cristo. Y predicó Felipe en Samaria, y cuando predicó a Cristo. Cuando predicó a Cristo. Pablo dijo, mi mensaje es Jesucristo y este crucificado. Felipe también sabía eso, que el evangelio es Cristo y Cristo crucificado por nosotros. Y cuando predicó a Cristo, Cristo es atractivo. Hoy conversando con los pastores en la mesa les dije, hermanos, si los pastores predicamos a Cristo, la persona más atractiva es Cristo. Hable de Él y la gente va a venir. Predique de Él y la gente va a correr. Digo solamente como un testimonio reciente. En Miami no teníamos tiempo de dar campaña. Hace tiempo no invitamos a un evangelista.
Dios nos ha ayudado por su gracia. La iglesia ha crecido sin ningún tipo de maquinaria. Somos una iglesia como ustedes, de gente sencilla, de gente que adora a Dios en espíritu y en verdad. Y el mensaje es el evangelio. Cristo coordina con todas las doctrinas, con toda la historia, con todos los salmos, con todos los himnos, con todo coordina el Señor. Y cuando predicamos a Cristo, que es el centro de la palabra de Dios, Él dijo una vez: si el Hijo del Hombre fuera levantado, a todos atraerá a sí mismo. En una iglesia que se exalta a Cristo y se adora a Cristo y se predica a Cristo, se está predicando un imán que atrae a la gente. Hace 5 domingos están llenas todas las sillas del templo, sin campaña. Ahí los hermanos predicando. Y estamos trayendo sillas de las aulas de los niños. Me dio gracia y tristeza, porque el domingo antepasado los niños dieron la clase en el piso, porque se llenaron las sillas de la iglesia, todas. Y hubo que buscar sillas blancas que son diferentes a las del templo para meter filas aquí, 2 filas atrás, porque Cristo es atractivo. Y en esta noche, cuando yo les miro a ustedes y a mí también, yo digo: Señor, si tú hicieras hoy un milagro, esta noche de clausura, te metieras aquí otra vez y llenaras nuestras vidas, yo también incluyéndome, de un poder que nos haga salir a la calle como una armada militar a decirle a este mundo: Cristo está a las puertas. Se acaba el tiempo de la gracia. La venida del Señor se acerca. Aleluya. Y la cercanía de su venida hace más inminente que usemos la unción para predicar a Cristo. Lo que voy a decir es mío, no lo voy a decir por la Biblia. Pero revisando la Biblia, mi opinión personal, salvo de toda responsabilidad la Biblia, mi opinión personal es que tú y yo somos la generación que va a ver el arrebatamiento de la iglesia. Cerca del año 30 de esta era, algo tiene que pasar en el mundo con Israel. Algo tiene que pasar en el mundo con Israel. Antes de 1948 el mundo no sabía nada, pero ahora el mundo vio 14 de mayo de 1948 que la higuera reverdeció. Otra vez Israel nació. Y en Génesis, una generación en Génesis son 100 años. Y el Señor dijo a Abraham: tu descendencia será esclava en Egipto y será esclava allí por 400 años. Y a la 4ª generación volverán acá, dejando ver que en el lenguaje de Dios, en el de Él, con Abraham y con Israel, una generación son 100 años. En el lenguaje de Él con Israel. Y en el 1948 Israel resurgió. Y el Señor sentenció: la generación que vea eso no pasará sin que vea el arrebatamiento, sin que vea la venida del Señor. El mundo está hirviendo. Sudamérica está hirviendo. Centroamérica está hirviendo. Políticamente hay una convulsión. Y el cristiano tiene que decir: estamos de camino a la patria celestial. Cristo viene pronto. Que no se nos olvide eso, hermanos. Y el tiempo es tan corto que tenemos que ir de aquí a la casa, a Los Ángeles, a predicarle a otros, porque el tiempo se está terminando. Pónganse de pie conmigo.